Aurelio Suárez, consultor, analista, ingeniero industrial, miembro de Sede Trabajo. Igualmente analiza en diferentes medios de comunicación. Sede Trabajo es la organización de profesionales, intelectuales, artistas y empresarios que disponen de sus conocimientos al servicio de la producción, el trabajo y el bienestar. Hoy nuestro tema de análisis tiene que ver con la OSD o la OCDE, a propósito de lo que han significado sus recomendaciones al gobierno colombiano en los últimos meses. Primero el saludo y por supuesto explicaremos qué significa este organismo de carácter internacional. Doctor Aurelio, un placer estar con usted. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Alexander, muy buenas tardes para usted y para todos sus oyentes y mil gracias por su gentil invitación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, también se le conoce como OSD por sus siglas en inglés, ha sido un organismo citado por el Ministerio de Educación, por el gobierno colombiano y por diferentes gremios en los últimos años por el interés de Colombia de pertenecer a este club, por determinarlo así, de buenas prácticas económicas, fiscales y financieras. La pregunta es, ¿qué es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OSD, o como se le conoce también OCDE, y el porqué del interés colombiano de pertenecer a ella? Bueno, Alexander, la OCDE, o como usted mencionó, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es una organización que hoy tiene 34 países, y digamos que son los países que se conocen como de las economías más desarrolladas, por decirlo de alguna manera. Estados Unidos, los países europeos, algunos países de América ya pertenecen allí, especialmente México y Chile, y son países que han estado tratando de uniformar en medio de la globalización, políticas públicas que por supuesto están enmarcadas dentro de los parámetros que hoy guían la economía mundial y las políticas públicas mundiales. Políticas que favorecen el libre comercio, el libre flujo de capitales, la privatización de áreas de bienestar general, etcétera. ¿Existe un real beneficio para el país pertenecer a la OSD? Pues la verdad es que uno no puede decir que Colombia se vaya a transformar por entrar a la OCDE. Por el contrario, uno podría pensar que lo que significa para Colombia ingresar a la OCDE es una especie de tercera oleada de reformas neoliberales. La primera, como todos conocemos, obedeció en los años 90 a los llamados periodos de apertura o de reformas estructurales del Consenso de Washington. Las segundas en esa misma dirección se hicieron a raíz de los acuerdos de Colombia con el Fondo Monetario Internacional, con el Plan Colombia, y que culminaron, digamos, de alguna manera con su punto máximo en los tratados de libre comercio. Y ahora, en la implementación de todas estas reformas, de una tercera oleada, que es la que la OCDE, OCDE, o esta organización a la cual el presidente Santos le ha puesto como un destino a Colombia pertenecer a ella, vienen implementándose. En materia de educación, durante los últimos 2 años aproximadamente, se han tenido, digamos, dictámenes, evaluaciones en los cuales ha participado este organismo, y a partir de ellos, pues afirmaciones alrededor de lo que significa la educación colombiana, sobre todo en la educación media y con perspectiva a la educación superior. Ser evaluados a partir de los estándares de la OSD puede ser saludable frente a lo que significan los estándares internacionales de educación superior y educación media, o por el contrario han hecho más daño que beneficio esa serie de evaluaciones y por supuesto los análisis posteriores que hemos tenido a partir de lo que han significado las intervenciones de la OSD con la educación colombiana? Bueno, Alexander, sí, es conocido el documento de la OCDE sobre educación en Colombia y específicamente sobre educación superior. Yo diría que no dista mucho de las políticas que han venido poniéndose en boga en el país, que son políticas que, como conocemos todos nosotros, se podían sintetizar en la famosa frase de subsidio a la demanda, es decir, de estimular mediante diversos mecanismos el acrecentamiento del número de estudiantes en la educación superior, sin que ese acrecentamiento tenga un respaldo en un estímulo a la oferta, es decir, al número de universidades, al cupo de universidades, a la disponibilidad y a la capacidad institucional de las universidades, especialmente las universidades públicas. Los mecanismos de la OCDE, como los mecanismos de educación superior que se han venido implementando,
han tenido como respuesta en ese subsidio a la demanda la aparición de instituciones de educación superior de baja calidad, tales como las que hoy se encuentran en cuestión y en análisis por las instituciones del Ministerio de Educación y por instituciones y por la opinión pública en general. Luego, lo de la OCDE no dista mucho. Recientemente el país aprobó la llamada especie de superintendencia para el control de la educación superior, que es precisamente una de las recomendaciones que las instituciones internacionales y la OCDE han hecho para el país, que tienen como connotación el que no se hace un cambio estructural de la educación superior, sino que en ese mismo marco que yo he descrito anteriormente, se entra a hacer una especie de supervisión. Digamos que en Colombia los mecanismos de supervisión, de control y de regulación no han sido afortunados, y a la larga los reguladores han terminado siendo capturados por los regulados. Por ejemplo, es el caso de las telecomunicaciones, es el mismo caso que del sector financiero, el mismo caso de muchas otras superintendencias en áreas, por ejemplo, de servicios públicos, que terminan siendo cooptadas por los agentes dominantes en esos mercados. De tal forma que cuando uno mira las recomendaciones de la OCDE, lo más preocupante no son los estándares, por ejemplo, las pruebas PISA, a las que ellos se acogen y que ponen en evidencia mala calidad, sino que las reformas que proponen no van en la dirección de precisamente corregir los errores que ellos en materia de calidad vienen señalando. Esas recomendaciones son vinculantes para poder ser parte de la organización como tal, o básicamente son un diagnóstico y las políticas públicas de cada país determinarán el camino a seguir. Por supuesto que queda, voy a decir una palabra poco coloquial, queda feo decir a la OCDE que quien no cumpla sus dictámenes no puede pertenecer a lo que llaman ese club de buenas prácticas, como se autodenominan. Pero, desde luego, si no se acogen, pues es obvio que el país no va a ser tenido en cuenta. En este momento hay 3 países, Lituania, Rusia y Colombia, que andan en ese proceso de ser admitidos en el famoso club de la OCDE. Uno de los más recientes informes y recomendaciones, justamente pedido por el gobierno colombiano, aborda temas esenciales y muy sensibles para el país. El tema de una reforma tributaria integral, con la cual nos vienen amenazando hace muchos años en el país. No obstante, pues cada año y medio, 2 años, tenemos reformas que no cumplen ese carácter. El tema de reforma pensional, otro de los pendientes que ha tenido el país en los últimos años. Y justamente estos son dos de los temas referenciados justamente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSD, en su más reciente informe. ¿Usted cómo tomó esas recomendaciones generales y, por supuesto, más adelante pues entraremos en detalle a analizarlas? Bueno, usted se refiere al estudio económico país Colombia, que la OCDE entregó en el día de ayer a través de sus voceros oficiales en un seminario foro que está organizando en la sede de la Federación Nacional de Cafeteros en conjunto con la Universidad de los Andes y el Ministerio de Hacienda. Evidentemente en ese documento los puntos centrales, por lo menos hasta donde se ha conocido, porque es un documento extenso, se ha conocido, digamos, lo que es la presentación que la OCDE hizo, el PowerPoint, por decirlo de alguna manera, que la OCDE hizo ayer. Hay 2 o 3 recomendaciones gruesas. Uno, lo que llama una reforma tributaria integral. Uno segundo, que es el de una reforma pensional, y algunos otros que tienen que ver con políticas públicas, económicas y fiscales del país. ¿Qué significa una reforma tributaria integral? ¿Que haya más tributación por parte de las personas naturales? Pues mire, la verdad es que la reforma tributaria integral, que ya casi que parece que estructural se volvió sinónimo de integral, porque venían hablando de la reforma tributaria estructural. Cuando uno mira las políticas o las medidas que la OCDE propone para ser adoptadas en materia fiscal en el país, encuentra que no hay nada diferente a lo que el país viene implementando. Es más, en la presentación que hace la OCDE se señala que las reformas tributarias del 2012 y de 2014 van en lo que ellos llaman la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección correcta? Pues veamos en esencia lo que están anotando, que deben aumentarse el número de personas naturales y el número de personas jurídicas, incluye empresas,
u organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que deban cotizar como contribuyentes en el sistema tributario nacional. Digamos que esa es la esencia de la presentación. Más personas jurídicas, más personas naturales en los impuestos de renta. Incluso en el caso de los impuestos de renta para personas naturales, también abren la puerta de que las pensiones empiecen a pagar renta por la mesada pensional que reciben. Por supuesto que hoy se presenta como las pensiones que tienen las más altas, como las llaman, pero todos sabemos que con el tiempo eso empieza a bajar la vara de las distintas mesadas pensionales y la pensión termina siendo una fuente de renta. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo la OCDE se mantiene en la línea que desde el año 2012 el país con el gobierno de Santos trazó, y es irle disminuyendo los impuestos a las llamadas rentas que provienen del capital e irlas aumentando a las rentas que provienen del trabajo. Entre otras cosas, Alexander, porque todos estos organismos parten de una premisa que a mi modo de ver no es absolutamente cierta, y es que en la medida en que se aumente la inversión, a medida que se disminuyen los impuestos, se va a aumentar la inversión. Eso no resulta ser cierto. Los marcos fiscales o las reglas fiscales o la normatividad fiscal de un país tributaria, si bien es parte de un componente para definir, para tomar decisiones de inversión, no necesariamente implica que por hacerlo así va a mejorar la inversión, y menos aún si la inversión va a generar o va a retribuir en mayor empleo, en mayor ingreso para la mayoría y una disminución de la desigualdad. Entonces digamos que el punto, el enfoque central es el que señalé, y digamos que el marco teórico en el cual se inspira esas reformas, subirle a las personas naturales, incluidas las rentas producidas por las pensiones, y disminuirlas a las inversiones y al capital, es en el fondo el marco teórico bajo el cual están inspirados estas reformas. En consecuencia, Alexander, lo que proponen es que, por un lado, dice, no descartamos el aumento del IVA. No solamente el porcentaje del 16% está en cuestión, sino aumentar el número de productos, de bienes o de artículos a los cuales sean gravados con el IVA. Hacen la salvedad de que no habrá artículos de la canasta básica o de primera necesidad. Vaya uno a saber cuáles son los que se entienden como tal en esa lógica. Igualmente están hablando de disminuir los impuestos a las empresas y aumentarlos a los dividendos que reciben personas naturales que provienen de esas empresas. Eso sería como sacar de un bolsillo para meter al otro. De alguna manera, si aumentamos los impuestos a los dividendos de personas naturales o los creamos, que hoy no existen, pero se disminuye el de las empresas, pues realmente el efecto no resulta tener equidad mayor, si de eso se trataba. Y me parece que es importante hacer esta anotación. Todas estas recomendaciones, y ahora podemos hablar de la reforma pensional, hacen que la OCDE aparezca como el autor intelectual del crimen, por decirlo de alguna manera, y el gobierno de Santos simplemente aparece como un gobierno dócil que por su interés de pertenecer a la OCDE, pues toma estas recomendaciones para hacerlas como suyas. Cuando se habla por parte de la OSD o de la OCDE, el que se privilegie la oportunidad de dineros en materia de inversión y se traslade carga tributaria a mayor cantidad de personas naturales, ¿eso representaría un todos ponen, todos pagan? Lo que pasa es esto, y sobre esto hay una equivocación. Hay algunas personas que están hablando de impuestos al consumo. Bill Gates ya lo hizo hace pocos días en un artículo en el periódico El Tiempo, como crítica al libro del Capital del siglo XXI de Thomas Piketty. Y ahora también se está hablando de aumentar el IVA como una forma de gravar a todos ponen, todos contribuyen por la vía del consumo. Aquí, así como la teoría de que el disminuir los impuestos aumenta la inversión y que con la inversión disminuye la desigualdad, esa misma teoría, el marco teórico de esto es ¿cuál? Que si se grava el consumo, como los que más tienen más consumen, es la forma como ellos contribuirían a la igualdad. Falso, porque aquí el parámetro no es
cuánto se grava de lo que consumen, sino qué porcentaje del ingreso que las personas tienen se dedica a pagar impuestos al consumo. Y en ese sentido es evidente, Alexander, que las personas que menos tienen aportan mayor porcentaje de su ingreso, aunque su consumo sea menor, como impuesto al valor agregado, en este caso del IVA, que no es lo mismo, aunque los otros consuman más, su aporte por IVA, al final de cuentas termina siendo menor porcentaje del ingreso. Yo no recuerdo exactamente cómo está esa distribución, pero podría asegurarle que hoy por hoy en Colombia, que es lo que viene operando, el porcentaje del ingreso de las personas de los deciles menores en la escala colombiana es mucho menor, es mucho mayor como porcentaje de su ingreso que el que las personas de los deciles más altos tienen cuando pagan el impuesto al consumo para los bienes que hoy están gravados por IVA. Hablemos ahora de un tema bien sensible. De hecho, usted ya se ha pronunciado a través de las redes sociales y tiene que ver con el tema pensional. Usted afirma que parte de las recomendaciones del OECD justamente es la nivelación por lo bajo, pensiones inferiores al mínimo, y usted se pregunta si en efecto desde la OECD se puede hablar de buenas prácticas. ¿Por qué? Pues mire, dentro de la segunda, digamos, la segundo pilar de esas recomendaciones de la OCDE es el de una reforma pensional con varios elementos. El primero es el que usted me menciona, grabarlas, ponerle impuesto a las pensiones que ellos llaman altas o muy altas, para poder reforzar los beneficios pensionales que se están ya montando en el país para personas que tengan pensión por debajo del mínimo. Esto sí resulta pues un asunto pues bastante afrentoso, porque eso se presenta a nombre de la igualdad, y entonces por eso yo hago la observación. Graban a unos para la igualdad con base en terminar otorgando pensiones por debajo del mínimo. O sea, la igualdad es por lo bajo. No cogen a mecanismos que permitan que los que tienen pensiones bajas las puedan elevar, sino que acondicionan el país a que haya pensiones por debajo del salario mínimo, lo cual implica, entre otras cosas, digamos, una reforma constitucional, porque la Corte Constitucional ya ha señalado que tratándose de pensiones, ninguna de ellas podrá ser inferior al salario mínimo, y todas deberán estarse reajustando acorde con la inflación ocurrida. En segundo término, y esto es muy importante, se está pensando en aumentar la edad y el número de tiempo cotizado para acceder a la pensión. Y en ese sentido, la propuesta de la OCDE es especialmente agresiva contra las mujeres. A pesar de que la ley colombiana ha reconocido que las mujeres deben pensionarse un tiempo antes que los hombres, aún sabiendo que su edad de esperanza de vida es mayor que el de los hombres, hoy en el país el de mujeres está por arriba de los 80 años y el de los hombres está por debajo de los 80, para decirlo en términos muy sencillos. Se está pensando ligar la pensión a la esperanza de vida, y entonces se está hablando de pasar las mujeres que hoy están en 57 años a pensionarse a los 62 años. Allí no solamente hay un desconocimiento de un hecho jurídico que hoy en el país, en la realidad existe, sino de fenómenos muy graves que afectan a la mujer colombiana. Recordemos dos o tres cosas. Primero, en Colombia es conocido que las mujeres tienen un ingreso laboral inferior al de los hombres. El país viene luchando contra esto, pero la verdad es que no lo ha logrado. Hoy en Colombia hay mayor desempleo e informalidad en las mujeres que en los hombres, digámoslo también. Y un elemento que también es muy importante: la jornada laboral de las mujeres está estimada por estudios del DANE en 15 horas diarias, en los hombres en 12 horas, porque todos sabemos que hay unas actividades de la mujer, el cuidado de enfermos, las actividades del hogar, el cuidado de los niños, etcétera, no remuneradas, pero que hace parte de su actividad, digamos, diaria y de su actividad laboral diaria de alguna manera. ¿Qué efecto va a tener sobre estas mujeres, aún si no se jefes cabeza de hogar, una reforma pensional como la que está proponiendo la OCDE? Y peor aún, si se trata de mujeres cabeza de hogar. En Colombia hay 47 millones de personas. De ellas el 67% son mayores de 15 años. Esas mayores de 15 años están formando 10 millones de hogares. Y de esos 10 millones de hogares,
el 34% tienen jefes cabeza de hogar. Es decir, de todas las mujeres mayores de 15 años, que son 16 millones de personas, 3,4 millones de ellas, el 21%, son jefes cabeza de hogar. ¿Cuál es el impacto en estas mujeres de una reforma pensional como la que está proponiendo la OCDE? Entonces lo que uno ve es que esta es una reforma realmente contraria a los propósitos, a los enunciados con los que pomposamente se anuncian. Y si uno podría resumir en una pequeña frase, juntando todos los elementos que hemos aquí dado, podemos decir que la reforma tributaria que propone la OCDE y en conjunto con la reforma pensional tiene un blanco más agudo, más fino en la mujer trabajadora, cosa que realmente a nadie se le ha ocurrido en este país, por lo menos en los años recientes o en los que yo me acuerde. A propósito del tema pensional y justamente bajo ese parámetro que se habla de la equidad y de la igualdad, en el entendido que menos del 40% de la población del país mayor de 65 años tiene la posibilidad de acceder a una pensión, a ese tipo de población podrían apuntar estrategias en las cuales haya una especie de pensión mínima que no lesione los derechos ya garantizados y ganados por la población que ha cumplido con cualquiera de los dos regímenes que están vigentes en materia de cotización y de semanas. Mire, es que la fiebre no está en las sábanas, Alexander. El problema de las pensiones en este país, en el mundo entero, desde que Bismarck se lo inventó a finales del siglo XIX, o en el último cuarto del siglo XIX, es el de la solidaridad. Uno de los criterios es la solidaridad generacional. Es decir, que los que están laborando aportan y con sus aportes se sostienen las pensiones de quienes ya se están jubilando, además de los aportes que ellos hicieron durante su vida. Digamos que más o menos ese es un principio básico en un sistema pensional. ¿Qué está sucediendo en el país? Primero, estas leyes neoliberales, la ley 100, se basó en un escenario de mercado laboral de la siguiente manera: 60% de mercado laboral formal, 40% de mercado laboral informal. Esas cifras se han invertido y aún acogiendo las últimas cifras oficiales de informalidad, digamos que en Colombia la informalidad y la formalidad están 50-50. Luego ahí de entrada, por la vía del mercado laboral, hay un desbalance para que esta concepción neoliberal del tema pensional pueda correr bien. Pero en términos de relaciones intergeneracionales, el asunto es más grave, porque se supone que los jóvenes trabajan, con sus aportes se va fondeando aquello que permite que los mayores se puedan pensionar. ¿Y qué está sucediendo ahora? Que el 25% de nuestros jóvenes, por ejemplo, es población de la que llaman ni trabaja ni estudia. Luego, una base laboral productiva que podría incluso reflejar esa productividad en esos aportes al sistema pensional, el país la tiene paralizado porque no genera fuentes de empleo ni educación para ellos. Por lo tanto, el problema del régimen pensional no consiste en hacer remiendos o en inventarse genialidades para ver cómo tapo el roto, sino que si usted quiere hacer una reforma de verdad al sistema pensional de este país y asegurar adecuada pensión para todos los colombianos, por supuesto, ligada a los empleos y a las remuneraciones que durante su vida tuvieron, tiene necesariamente que intervenir en el mercado laboral para poderlo mejorar. Mire, la reforma tributaria del año 2012 se presentó como una reforma que, quitando la contribución para fiscal a muchas empresas, iba a permitir la formalización del empleo. El DANE acaba de entregar ayer el resultado de la situación de informalidad en Colombia en el año 2013, donde se debería haber reflejado en primera instancia esa formalización. Pues bien, en el año 2012 la informalidad laboral en Colombia, según el DANE, era el 49,7%. Para el año 2013 era el 49,6%. O sea, después de toda una reforma tributaria, solamente la formalización laboral mejoró 0,1%. Luego, aquí el asunto es más complejo, el asunto es más integral, ese sí integral, que decir, con base en lo que tenemos, a quién le metemos más años, a quién le ponemos esto, a quién le ponemos lo otro y a quién le quitamos, y a quién le damos y a quién no le damos. Pero déjenme decir esto, Alexander, que me parece sustancial. Todo esto que estamos mirando de la OCDE tiene un contenido de fondo, y es quién va a pagar la crisis fiscal que el país está empezando a tener y que, como la misma OCDE lo reconoce, se va a expresar a plenitud en el año 2016.
Esa es la gran discusión de la política económica hoy en Colombia. ¿Quién va a pagar la crisis? La OCDE, el gobierno de Santos, los organismos internacionales, abanderados del neoliberalismo, dicen que la deben pagar personas naturales, personas trabajadores, y en este caso específico, como ya lo noté, muy duro contra la mujer trabajadora. Doctor Oller, nos disculpa que nos extendamos un poco porque usted nos ha dado elementos muy importantes de análisis frente a lo que significa la OSD y esas recomendaciones al gobierno colombiano. En materia pensional, desde hace algunos años, cada vez que se estima conveniente legislar alrededor del tema, se ha dicho que Colombia debería optar por un único sistema. Recordemos que justamente en 2014 ha terminado el régimen especial para muchas personas en el país y ha comenzado, digamos, una nueva etapa para quienes en ese momento son cotizantes y aspirantes a pensión en los próximos años. Ellos afirman en ese estudio que existan dos regímenes y que compiten entre sí de acuerdo con la OSD es lesivo justamente para esa estabilidad y para esa denominada equidad del sistema pensional. ¿Usted qué piensa al respecto? No, hay un objetivo de hace mucho tiempo. El informe de la OCDE lo reitera, que es acabar con el régimen de prima media. Es más, la OCDE recomienda para quienes están en el régimen de prima media que su pensión no sea el promedio salarial de los últimos 10 años, sino que se amplía el promedio salarial de los últimos 15 o 20 años. De tal forma que aquí, cuando usted ya le ponen el promedio salarial de los últimos 20 años, voy a decirle, por ejemplo, el de un abogado que terminó de magistrado, pero empezó de notificador en un juzgado, pues cuando usted le ponen eso, pues le meten un mordisco a su pensión supremamente grande. Es que están por afectar todo que no sea el gran capital y el gran capital financiero, tanto en materia pensional como en materia tributaria. Mire, que esta mañana en una emisora conocida, Blue Radio, Álvaro Pereira, el hombre de la OCDE, dijo que incluso se trataba de bajar los impuestos al capital hasta el 20%. Precisamente porque así es como se garantiza la inversión. En el libro del Capital del siglo XXI de Piketty, que ya mencioné, Piketty muestra que en los países más ricos las rentas del capital en promedio son del 30%, y hay países como Suecia donde están por encima del 50%. Luego aquí lo que se trata es de utilizando tecnicismos y con argumentos de autoridad, porque la OCDE, cómo inventarse fórmulas, le reitero, para que los trabajadores, bien con régimen de prima media, o bien con régimen contributivo, o bien con régimen pensional particular, o lo que sea, entren a pagar los costos fiscales del estallido crítico que el país tiene en materia económica, que no fue ocasionado por ellos, sino que fue ocasionado precisamente por un modelo que se agotó y que hoy necesita reparcharse de alguna manera, que se estalló, se pinchó, y están buscando ponerle como parche al neumático que se pinchó el trabajo, el esfuerzo y hasta las pensiones de los hombres y mujeres sencillos de Colombia. Una última pregunta, porque este es tema muy amplio y, digamos, a medida que avance la noticia podríamos tener diálogos adicionales para entender todo el concepto de lo que significan estas propuestas. El ministro Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda, dijo que se va a crear una especie de comisión de expertos, se va a hacer un cronograma, establecer quizás una carta de navegación, y si bien las recomendaciones, como dijimos al principio de esta conversación con usted, no son vinculantes, pues de alguna manera eso deja marcado que hay un interés del gobierno colombiano por estudiar en detalle esta serie de recomendaciones, porque, como usted bien también nos lo recordó, y también lo hemos hablado en este programa en diferentes oportunidades con los demás analistas, hay un interés del país de tener un aval pleno de ingreso a esta organización de cooperación y desarrollo económico. El que se cree un comité, una carta de navegación y de alguna manera una comisión de expertos para estudiar estas recomendaciones, ¿para usted qué significa? Bueno, permítame ser irónico, Alexander, y decir que esa frase del doctor Cárdenas sería buena para ahora que estamos en el Festival Internacional del Humor. Porque ¿quién le va a creer al país que los expertos van a ir a opinar distinto que la OCDE? Incluso yo creo que van a opinar igual, y en el caso de algunos, como nuestros expertos de Fedesarrollo, ese foco de la política neoliberal que en el país se ha enquistado como una especie de oráculo de Delfos desde hace más de varias décadas, pues a lo mejor hasta las profundizan en la misma dirección. Y puede que algunas las acojan y otras no, pero esté seguro que la concepción de que la crisis la paguen
los trabajadores y las clases medias, incluso acomodadas, no clases dominantes, pero sí acomodadas o medias de este país, esa dirección se va a mantener, se va a reafirmar y se va a agudizar. Yo diría, ¿para qué se ponen a crear comisión de expertos si ya sabemos lo que ha dictado la OCDE y lo que el gobierno colombiano va a obedecer a pie juntillas? Temas del que seguiremos pendientes. Doctor Aurelio Suárez, muchas gracias por estar con nosotros, compartir con la audiencia de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia sus conceptos y análisis alrededor de lo que significa esta noticia de la semana que, como bien dijimos, va a continuar en desarrollo. Mil gracias, Alexander, y sobre todo no perder de vista lo último que señalamos. Como lo hemos discutido en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, algunos amigos, lo que estalló fue el modelo de capital extranjero, el modelo que se trató de imponer en este país desde hace más de 20 años y que está estallando y cuyos costos, cuyos beneficios fueron privatizados por las grandes empresas, el gran capital y las grandes transnacionales, y cuyos costos van a querer ser trasladados a las mayorías que no recibieron, sobre las que no escurrieron, como se prometió, los beneficios del modelo, pero ahora sí recurren a ellas a que cubra los costos. Estamos en una gran operación, quizá la más grande de la historia reciente de Colombia, en la cual los beneficios se privatizaron y los costos se socializaron, o se pretenden socializar. Aurelio Suárez, nuestro invitado hasta ahora, consultor, analista, ingeniero industrial, integrante, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, panelista de Blue Radio, columnista del periódico El Tiempo, El Espectador. Nuestro invitado hasta ahora a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia para hablar de este tema de análisis, las recomendaciones que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSD, por su sigla en inglés, al gobierno colombiano bajo lo que significó una investigación por parte de ese organismo de diferentes temas. Finalmente, los últimos relacionados con estudios económicos alrededor del país en materia de reforma tributaria y pensional, nuestro tema de análisis. Mil gracias, Alexander. Una feliz tarde para usted y para todos sus oyentes. Igualmente para usted, un abrazo.